¿Es Bill Ackman un genio del activismo financiero o un personaje que solo vive del drama bursátil? Considerado un visionario por algunos y un manipulador del mercado por otros. Entonces Bill Ackman tiene un hedge fund, pero con una estrategia activista. Compra una participación significativa en una empresa con el objetivo de influir en cómo se gestiona y se dirige esta empresa. Voy a cambiar la narrativa de esta empresa porque yo tengo la sospecha de que hay un esquema piramidal, que hay un fraude que sí pero es sí, él dice, específico. es un esquema piramidal disfrazado de una empresa nutricional. Fue también importante que en la crisis del 2020 él hizo un dineral. Creo que es una locura, pero le metió alrededor de 71 millones y sacó 2.7 mil millones. Pero en las finanzas, estar temprano es sinónimo de estar equivocado. Ya lo hemos platicado, ¿no? También es un tema que va forjando a los inversionistas, ¿no? Y si no te tropiezas, pues difícilmente vas a poder dar esos saltos cuánticos. Este episodio es presentado por GBM. Invierte con propósito. ¿Es Bill Ackman un genio del activismo financiero o un personaje que solo vive del drama bursátil? Mi querido Comet, ¿cómo estás? Muy bien, ahora sí me dio risa. Le metes buen sazón. Pues hay que meterle suspenso también, un poquito de picante a la historia, ¿no? Le metes drama, igual que Bill Ackman. Pues hay que dramatizar un poquito también para poder hacer más pintoresca la historia y más excelente, interesante, mi querido Comet. Considerado un visionario por algunos y un manipulador de mercado por otros. Es una persona que también es muy controversial. Ha tenido pues, un rol fundamental en muchas de las empresas y, por supuesto, en las inversiones, pero también de manera reciente en la política, muy vocal en contra, en su momento, de todo el movimiento woke de Harvard y muchas de las cosas que están sucediendo. Se metió a los golpes con pesos pesados. En fin, una persona muy controversial, mi querido Comet, para variar. Pero con buenos resultados, que creo que es lo que lo hace muy interesante. Y muy resiliente también. Tiene una historia de vida. Una historia de vida dura. Ha tenido varios fracasos. Hemos hablado muchos de los inversionistas aquí y tratamos de acentuar los errores. Bill ha tenido varios y fuertes. Entonces creo que eso lo va a hacer más sabio en una segunda etapa de su carrera. Todavía está joven. Pero de resultados, mira, el fundador de Pershing Square, así se llama su fondo, un hedge fund que administra más de 18 mil millones en activos desde 2004, y empezó con 54 millones de dólares, o sea, de 54 millones a 18 mil. Ha generado un rendimiento neto de el 2.400% frente al 720 del S&P, un KGR, crecimiento anual compuesto, de 17%, y pues ya es su patrimonio ya supera los 9 mil millones de dólares. Entonces, nada más, querido Comet. Pocket change. Entonces, yo quisiera empezar, les voy a dar un pequeño overview de cómo vamos a llevar este capítulo. Vamos a primero definir qué es un hedge fund, qué hace un activista. Nos vamos a meter a un poquito una línea del tiempo en la carrera de Bill Ackman. Después nos vamos a meter a su portafolio. Y ya un poco más a filosofía de inversión, lecciones de vida, carácter. Un tema más de soft skills. Pero bueno, empecemos con qué es un hedge fund, porque mucha gente luego nos dice, hablan de términos o de cosas que no sabemos. Y tú trabajaste en un hedge fund. Tú cuando entraste a GBM, entraste en un hedge fund. Yo trabajé en un hedge fund alrededor de 4 años de mi vida. Fui muy feliz en el hedge fund. Igual, mi jefe en ese entonces es mi jefe actualmente en GBM, entonces no ha cambiado tanto, nomás ha cambiado lo que hacemos. Pero bueno, un hedge fund o fondo de cobertura, como se dice en español, es un tipo de fondo de inversión que busca de obtener ganancias usando estrategias muy flexibles y más agresivas y avanzadas. Pueden invertir en más tipos de activos, pueden apostar a que suben las acciones o que bajan, usar derivados y usar apalancamiento, ¿no? Eso es más o menos, es como si fuera un fondo, pero con más libertinaje, más libertades, ¿no? Para hacer más cosas y tomar más riesgos. Generalmente los inversionistas son más sofisticados, tienen menos regulaciones estos fondos, y tienen también el tema de pues, rendimientos, generalmente buscan rendimientos más altos con menor volatilidad, que obviamente eso es algo complicado, ¿no? Es como decir, voy a generar más rendimientos tomando menos riesgo, ¿no? O sea, es algo muy difícil de hacer. Entonces, Bill Ackman tiene un hedge fund, pero con una estrategia activista.
Y un inversionista activista compra una participación significativa en una empresa que cotiza en bolsa con el objetivo de influir en cómo se gestiona y se dirige esta empresa. Y suele presionar para que se implementen estos cambios estratégicos operativos en la administración. Muchas veces tienen el valor, no se ha detonado el de una empresa. Te voy a dar un ejemplo de un activismo, ¿no? Una empresa que tiene 10,000 millones de dólares en la caja. Vamos a poner, no sé, se me ocurrió ahorita el nombre Bachoco, porque tuvo mucho tiempo cuando cotizaba en bolsa tenía mucha caja. Mucha caja y no se la regresaba a los inversionistas. Entonces decían como, pues o me pagas un dividendo o inviertes en crecimiento o haz algo con la lana, pero ¿por qué la tienes ahí, no? Entonces es una manera de detonar valor. Si un activista compra acciones de Bachoco, tiene una participación ya en el consejo o tiene, con mayoría puedes empezar a tener influencia, con minoría puedes empezar a tener influencia en una empresa, no necesitas mayoría, más en el mercado americano que están mucho más pulverizadas las tenencias accionarias. Las tenencias accionarias, ¿no? Entonces dices, a ver, mi primera cosa que quiero hacer es que regreses esa lana. Apple le hicieron activismo, justo otro activista del que seguro vamos a hablar en un capítulo futuro, Carl Icahn, ¿no? Y ha habido muchísimos casos de activismo en Estados Unidos. Hay otros. Bueno, decías el mismo Warren Buffett. Warren Buffett yo creo que sí es un activista, porque sí se mete a la gerencia, generalmente toma mayoría, toma un asiento en el consejo, nomás que no es tan vocal, ¿no? Aquí sí, Bill Ackman es un cuate muy agresivo, muy vocal, que sí busca cambiar el rumbo de las empresas y detonar valor. Ahorita vamos a ver varios de los casos, pero muchas veces hasta cambia el director general, mete un equipo, mete expertos de la industria, hace fusiones y adquisiciones. Entonces toma el control y hace acciones radicales para detonar valor en la empresa. Eso hace un activista, ¿no? Uh-huh. Y ya podemos empezar un poco con la cronología de su vida. Pero con estas dos cosas muy claras. Muy claras. A ver, de su vida y empezando por el principio, es hijo de un desarrollador inmobiliario en Nueva York, que eso también tiene mucho que ver con su historia y con su portafolio de inversiones. Tiene un gusto especial por el tema inmobiliario de manera general. Va a Harvard y tiene una tesis sobre eso, sobre el financiamiento hipotecario. Uh-huh. Su estilo siempre ha sido muy analítico y con una obsesión también por buscar la verdad. O sea, es una persona muy meticulosa, muy curiosa, muy disciplinado, que también creo que lo ha representado a lo largo de su historia y también como inversionista. Aquí que dice que va a Harvard, viene de una familia acomodada, ¿no? Ahí en Harvard estudia ciencias sociales, historia y ciencias sociales, cosa que también me llama la atención porque no es financiero. No es financiero, pero le ayuda a su papá. Su papá dirige una firma inmobiliaria y sus primeras experiencias laborales estuvieron en el sector inmobiliario con su papá, y ahí empieza como que un poquito su experiencia. Se avienta un MBA igual en Harvard, y ahí yo creo que ya es donde empieza su experiencia más de negocios y de finanzas en el MBA de Harvard. Y en 1992 funda su primer fondo que se llama Gotham Partners. En Gotham tiene ahí un socio que se llama David Berkowitz. Realiza algunas inversiones activistas, pero ahí tiene su primer garbanzo de a libra, que fue cuando puesta en corto contra una empresa que se llama MBIA, que es de los bonos municipales de Estados Unidos. Uh-huh. Y un poco predice que se van a emproblemar. Esto es antes del 2008. Y llega el 2008 y se emproblema esta empresa. Entonces ahí empieza un poco su fama. Su reputación empieza a crecer. También en el 95 hizo una oferta pública para adquirir el Rockefeller Center, uh-huh, pero no lo logra. Pero el hecho de liderar esta operación de tal envergadura, pues trajo interés de otros inversionistas a su fondo, porque dicen, oye, este cuate ya está jugando en las grandes ligas. En las grandes ligas, ¿no? Quería comprar Rockefeller Center, ¿no? Y desde ahí empieza a forjar como también este estilo mediático, ¿no?
empieza a formar toda esta figura de Bill Ackman y lo que en el futuro se convertiría en Pershing como un mecanismo de influencia mediática para poder lograr sus objetivos, tanto en el ramo, si quieres, de la influencia que pudiera tener dentro, pues sí, de la parte social, política, etcétera, como también hacia la parte de inversiones, que va a ser algo que vamos a ver también a lo largo de su historia y también como parte de su estilo de inversión. Es muy público en las cosas que hace y la manera en la que lo hace. Sale y le grita al mundo que está corto esto, que está largo eso, porque sabe que también se genera ese social signaling que permite, o sea, en fin, ¿no? Contrario a lo que hace Buffett. Buffett no dice nada. Sí, su manera de influir mucho es a través de su voz y de su opinión. Y es muy elocuente. Sí, y se mete en todo, o sea, sí es bastante público. Y opinionated. De 92 a 2003, entonces está en Gotham Partners. Al final cierra Gotham Partners. Como que no existen cifras públicas concluyentes sobre el retorno de Gotham. Pero pues tuvo algunos años de rendimientos destacados. Eso es lo que señalan las fuentes, ¿no? O sea, no hay como tal una cifra. Pero que tuvo un par de mal años, se volvió más inconsistente en los últimos años por litigios y problemas operativos, y cierra. Entonces se avienta de 92 a 2003 en Gotham Partners. En 2004 nace Pershing Square Capital, que es desde 2004 hasta la actualidad es donde ha hecho sus inversiones. Y yo creo que donde empieza a volverse famoso, como bien lo dije, fue en el tema de el corto del Municipal Bond Insurance Association, MBIA. Shortea ahí esa empresa. Tiene un beneficio estimado de $1,000 millones. En paralelo, pues va teniendo buenos retornos su fondo y va levantando más capital, ¿no? Así es como crece de tener 54 millones a los 18,000 que tiene en la actualidad, ¿no? Y de sus primeros casos así muy sonados de activismo fue el caso de JCPenney en el 2013. Que como todos saben es este retailer, ¿no? Esta tienda departamental en Estados Unidos. Y ahí fracasa, ahí perdió cerca de $500 millones. Tiene un rendimiento negativo, una pérdida superior al 50% y no le logra reestructurar y ejercer los cambios que de verdad quieren JCPenney. Y consideraría yo que es fuera de cerrar su Gotham Partners y abre Pershing, pero su segundo fracaso, ¿no? O sea, lanza Gotham, no tiene tanto éxito. Lanza Pershing, tiene muy buen retorno alrededor del 2008 por este corto en los bonos municipales. JCPenney en el 2013 no es tan buena inversión. Y después viene el 2014, que ahí es donde realmente empieza a salir a la fama. Tiene un rendimiento de 47% en este año 2014. Invierte en una empresa Allegrand, que es de la empresa que hace el Botox. Ya en unos años vas a ser cliente, mi estimado. Vamos. Yo nunca le voy a pegar al Botox. Prefiero estar arrugado. ¿No? Bueno, pues es parte del arte, ¿no? Del arte de la vida. Pero ahí tiene una plusvalía de $2,600 millones. Y empieza su carrera activista. Tiene otros éxitos. También ese año invierte en Canadian Pacific Railway, que es esta ferrocarril, es esta empresa de trenes y de transporte en Canadá, que es un oligopolio prácticamente porque solo hay 2 redes de trenes. Son muy nobles las características de los trenes, de las ferroviarias, porque son concesiones, son prácticamente monopolios, oligopolios, como los aeropuertos, ¿no? Siempre cuando te dicen cita alguna industria que es una joya. Sí, los ferrocarriles. Los ferrocarriles. Y ahí igual la saca del parque, empieza un poquito antes del 2014, ya empieza en Canadian, pero termina hasta 2016. Entonces se avienta prácticamente 5 años invertido. Compra alrededor de 49 y acaba vendiendo arriba de $200. Cambia el CEO, se trae otro CEO de la rival, de la empresa rival. Y pues tiene un rendimiento anual compuesto de 45%, hace casi 4 o 5 veces su dinero. Pero a ver, espérate, Comet, vamos a hablar de las controversiales, de las buenas, las que la verdad lo catapultaron más a la fama. Herbalife.
Ah, sí, yo iba un poco en orden cronológico, pero aquí todo va bien. Si quieres me adelanto Bueno, no está bien. Te dejo todavía que si quieres, sigas contando las glorias antes de que entremos a la polémica. Un poquito, pues es para caer tienes que ya estar muy arriba, ¿no? Sí, aunque Herbalife, o sea, empezó en 2012, terminó en 2018. Ujú. Y después, bueno, ya platicaremos también de Valiant. Sí. Tiene varias. A ver, yo me echo Dale. Valiant y tú te echas Herbalife. Perfecto, ¿Va? venga. Bueno, Canadian muy buena. Después de Canadian, ¿cuál? Bueno, ya me Valiant, voy güey, a pues ya Valiant. es pura Valiant sí fue- estrellita. Ese sí fue pues uno de los fracasos de la inversión activista moderna más resonado, ¿no? Fue una apuesta masiva en una farmacéutica que se llama Valiant, que él lo atrae el modelo de negocios de Valiant, que es adquirir marcas de farmacéuticas, de medicamentos con patentes aún vigentes, pero con poca competencia en genéricos. Ujú. Y de medicamentos no tan populares, de enfermedades que no son tan grandes, ¿no? Entonces tú compras un medicamento de una enfermedad, todavía tiene la patente y les trepas el precio 200% a ese medicamento. Y como no hay genérico, pues el enfermo lo tiene que comprar, ¿no? Entonces fue muy polémico esto porque pues es casi poco ético, ¿no? O sea, treparle 500% o 300 o 200 o lo que sea a un medicamento, pero pues era una manera muy fácil de crecer las ventas y detonar valor dentro de una empresa, ¿no? Ahí hay un CEO que se llama Michael Pearson, adquiere aproximadamente casi 10% de Valiant, 3.2 billones de dólares, y al principio todo de maravilla, ¿no? Invierte y se fue, compra acciones entre $100 y 150 y se va hasta 260. Y todo va de maravilla, todo está perfecto hasta que empiezan los problemas. Hay una relación polémica con la distribuidora de Valiant y también empiezan investigaciones sobre sus prácticas de precios que son poco éticas, ¿no? Y mocos, que se empieza a caer la acción, empieza a tener temas igual regulatorios importantes, empieza a ser muy mediático, ¿no? Y pues fracasa rotundamente, acaba vendiendo, tiene una pérdida de más de 3,000 millones de dólares. Hay fuentes que inclusive hablan de 4,000 millones de dólares. Y sí, pues ahí como que se le baja un poco los humos y tenía mucha confianza en sí mismo y era muy agresivo, y aquí sí como que es un primer golpe de humildad, ¿no? El tema de Valiant. En paralelo, más o menos, va ocurriendo lo de Herbalife, que cuéntanos tú de Herbalife. Y yo creo que estos dos grandes fracasos y caídas ponen la pauta para pues, una segunda mitad de su carrera muy exitosa con estos aprendizajes, ¿no? Con esos aprendizajes y con un poquito más de mesura también, la manera en la que aborda muchos estos temas y también las enemistades que va generando en el camino, porque el clímax, ya lo platicaré, de esta saga de Herbalife es una pelea pública con Carl Icahn en CNBC, que creo que es como, en fin, fue como el Super Bowl de su momento, porque nunca había habido tanto rating como la pelea que tuvieron Icahn y Bill Ackman en vivo. Como contexto, en el 2012, Bill Ackman anuncia en una conferencia de prensa de más de 3 horas que Herbalife es un esquema piramidal. Encubierto, ya se publica una posición en corto de más de $1,000 millones. Y nuevamente, para los que no recuerden lo que son las ventas en corto, las ventas en corto básicamente es tú le pides prestadas acciones a alguien que tiene una posición de largo plazo, sales y vendes esas acciones al mercado y después esperas a que caiga el precio, supón tú que las vendes en corto en $100, bajan a 50, las recompras y se las regresas a la persona a la que se las pediste prestadas y le pagas una tasa de interés por el préstamo de las acciones. Es una manera de apostar en contra de una acción, que va a bajar una acción. De apostar en contra de una acción. Ahora, es muy peligroso porque las acciones tienen una naturaleza en la que pueden subir de manera infinita y pues solo pueden bajar a cero, ¿no? Entonces, sí, solo puedes perder el 100%. Solo puedes ganar el 100%. O sea, bueno, más bien, solo puedes perder el 100% si las tienes, si estás largo, pero solo Exacto. puedes ganar el 100% si estás corto. Exacto. Porque lo mejor que te puede pasar es que se vayan a cero y ganaste el 100%, ganaste el duplicaste 100%. tu lana.
Duplicaste pero la tu pérdida es ilimitada. ilimitada, porque puedes subir infinito. Como Palantir. O sea, si estuvieras corto, ¿no? Hablando no de... shorteamos Palantir, ¿no? Exactamente. Por eso bien dice nuestro querido Charlie Munger que le preguntan, oye, Tesla, ¿compraría eso? Y dicen, nunca la compraría, nunca la vendería en corto. Y también no vendes ese tipo de acciones, no las shorteas, porque claramente los fundamentales no son lo que le está moviendo. Claro. ¿No? Cuando los fundamentales... Y hay una desconexión entre las ventas, el flujo, números operativos de la empresa... Digo, algunas, ya es pura pero... narrativa y hay una claro. desconexión, pues ¿para qué la shortearías? Pero es que eso es, claramente eso es justo lo que está queriendo hacer Ackman. Entonces, Ackman sale y dice, voy a cambiar la narrativa de esta empresa porque yo tengo la sospecha de que hay un esquema piramidal, que hay un fraude, Sí. que están sobreinventariando. Ahorita hablaremos un poco más de lo que hacía Pero sí, en él dice, específico. es un esquema piramidal disfrazado de una empresa nutricional. Correcto. Eso es básicamente lo que dice y sale y entonces lo que intenta hacer es cambiar la narrativa para que justo se cambie la ola y pueda empezar a ver quién está nadando desnudo, ¿no? Como también famosamente dice Warren Buffett. Dice que no venden productos, sino que nada más reclutan distribuidores que compran inventario, pero tienen ese inventario prestado y simplemente contablemente lo manejan como si fueran ventas, pero dicen, pues no son ventas, es simplemente porque están todos inventariados los distribuidores, pero nadie está comprando el producto final. Y por el otro lado, sale Carl Icahn, que estaba largo y tenía una posición importante, y dice, no, para nada. Es una empresa hecha y derecha, que tienen muy buenos productos, y además sabía que si él podía tronar a Carl Icahn, si él hacía que el precio de la acción subiera lo suficiente como para que Carl Icahn tuviera que salirse a cubrir, que es algo que se conoce como short squeeze. ¿no? Perdón, Bill sí. Ackman, perdón. Así estaba diciendo que ya estoy cazándolos. Sí. Carl Icahn. A Bill Ackman, Sí. si Carl Icahn le ayudaba, más bien, hacía que Bill Ackman tuviera que recomprar su corto, o sea, que el precio de la acción se disparara, ¿no? Entonces, en el caso que estábamos diciendo, estaba en $100, ¿no? Y Bill Ackman, supongamos que pidió las acciones prestadas en $100, las salió y las vendió. Y obvio lo que quería hacer era que se bajaran y por eso salió a decir todo este tema mediático. Pero Icahn lo que decía es, si yo logro que las acciones suban de valor exponencialmente y se van a 150, 200, Bill Ackman va a tener que tirar sus cartas. Sí, cubrir su corto. Cubrir su corto. Y eso es como echarle gasolina al fuego, porque ¿qué haces cuando cierras un corto? Tienes que comprar acciones para regresarlas. Claro, y entonces subes la demanda. Subes más, ¿no? Eso es el famoso short squeeze, lo que estás describiendo ahorita, ¿no? Cuando de repente hay muchas personas en una acción cortos y de repente por algo sube la acción, pues todos esos que estaban corto salen a cubrir el corto, que también era un poco lo que sucedió con GameStop en la época del COVID. Claro, y que ese fue el argumento. Muchos hedge funds estaban cortos porque decían que el inversionista retail no era inteligente. Hay esta película muy buena. Dumb Money. Dumb Money, exactamente, que explica el fenómeno. Entonces, más todas las comunidades y los retail investors salían un poco a comprar más para que cerraran los cortos de los hedge funds. Y sí sucedió. Un rato pues tuvieron a los hedge funds en contra de la pared, ¿no? Sí, absolutamente. Y esto un poco sucedió en esta pelea pública que hubo en CNBC. La pueden buscar también por ahí en YouTube. Y se insultaron durante más de 20 minutos el uno al otro. Icahn le decía, Ackman, eres un llorón. Ackman le decía, eres un mentiroso, eres deshonesto. Y, en fin, la televisión tuvo el rating más alto de la historia. Y eso se terminó convirtiendo más que en una pelea de puntos de vista de dos inversionistas, en una pelea un poco de ego, ¿no? Y el mismo Carl Icahn decía, yo más que verlo como un tema de inversión, yo lo que quiero hacer es tener la oportunidad de humillar a Bill Ackman. Ya personal. Personal. Sí. Claro, porque aparte, pues, Carl Icahn es una persona sustancialmente mayor que ya tenía en su momento miles de millones de dólares y dice, este cuate que se cree viniendo aquí a retar el imperio. Después se contentan porque hay una entrevista de Bill Ackman, aquí se las vamos a poner para quien quiera profundizar, con Lex Fridman, de como 4 horas, de hecho. Y está buenísima, porque también cuenta sus reflexiones de vida y su filosofía de vida. Sí, pero ahí habla que como que le pierde el tema antagónico y la pelea a Carl Icahn, de que hasta hecho le agrada como persona, pero pues que tuvieron este encontronazo. Dos titanes de las finanzas con el ego grande, con confianza sobre su tesis. Y pues digo, también yo me acuerdo,
se sube Herbalife, termina, cierra el corto, tira la toalla. Sí. Y después Herbalife se va de 60, creo que pierde el 90% de su valor desde máximos. O sea, tenía razón. Tenía razón. Pero en las finanzas, estar temprano es sinónimo de estar equivocado. Ya lo hemos platicado, ¿no? Así es. Y termina perdiendo cerca de $1,000 millones Bill Ackman. Icahn, por contra, vende gradualmente su posición en Herbalife con ganancias multimillonarias. A él sí le va muy, muy bien. Sí. Y dice, y como bien dices, Ackman termina reconociendo que fue el peor error de su carrera. No tanto por lo que perdió financieramente, sino por toda la energía y todo el desgaste que hubo detrás de todo este melodrama que se armó. Que también, como dices, al final del día, yo creo que los grandes inversionistas y los grandes líderes de la humanidad pues aprenden a través también de los errores, ¿no? Y eso va forjando tu carácter. Sí. Y tú ves las entrevistas, ves esa entrevista de CNBC de Bill Ackman en 2013 y ves la entrevista con Lex Fridman en 2024 y es otra persona. Sí. Es una persona más ecuánime, obviamente más madura, se ve y se expresa con mucha mayor integridad. Entonces, también es un tema que va forjando a los inversionistas, ¿no? Y si no te tropiezas, pues difícilmente vas a poder dar esos saltos cuánticos. Sí, sí, sin duda. Y digo, en esa entrevista de Lex Fridman también dice que después de este error como que se tatuó los valores y la filosofía de inversión y juró nunca volverlo a desenfocarse. Y que como que literal por todos lados los ponía en la oficina y lo recordaba mucho. O sea, como que sí fue como que un evento que lo centró mucho, ¿no? Y también contar un poco el contexto, que lo cuenta también en esta entrevista de Lex Fridman, que mientras estaba pasando todo este tema de Herbalife, él estaba teniendo una turbulencia muy fuerte en su familia, se estaba divorciando, o sea, estaba pasando por momentos muy complicados y dice, puta, pues llegó un momento en donde pues, todo estaba desmoronado en mi vida, ¿no? Mi matrimonio, mi familia, las inversiones, en fin, y era todo un poco sintomático de todo lo que estaba sucediendo. Y dice, ya no sabía dónde agarrarme. Y decidí un día tener una filosofía de simplemente ser un poquito mejor que ayer. Y un poquito mejor que ayer. Y sí, también se le junta mucha resiliencia. El divorcio con el fracaso. Y dice que los días así, tal cual como dices, pues apenas si está logrando sobrevivir. Y esta filosofía de mejora continua que tú dices y que habla Ackman, pues es el Kaizen japonés. Es pequeños cambios y pequeños avances tienen un gran, y de manera consistente, tienen un gran resultado en el largo plazo. En el largo plazo. Pero sí habla mucho de ese momento de su vida como una época muy oscura. Se le junta el divorcio, este tipo de fracasos como Valiant, Herbalife. Y también viene salida de dinero. Claro, y enemistades del tamaño de las de Carl Icahn, entre otros. Pero muchos, también ¿no? habla de que pues, él sabe que en la industria financiera y en este tipo de fondos... Sí, es el nombre del juego y está bien. No puedes, no hay ninguno o sea, que tenga un porcentaje de bateo de 100, sobre todo cuando buscas tener retornos mayores a los del mercado. Claro, te vas a tienes equivocar. Que hacer cosas de esta índole, ¿no? Comet, vamos a entrar al portafolio de inversiones de Bill Ackman. Interesantes nombres. Déjame, nomás plasmo de manera muy sintetizada su filosofía de inversión. Perfecto. Y ya después entramos. Para entrarle al portafolio y podemos ver los picks. Están muy interesantes sus inversiones. Pero lo voy a resumir. Él la verdad, es muy influenciado por Warren Buffett y por Ben Graham. De hecho, él habla que El inversor inteligente de Ben Graham es de sus libros que le cambió la vida. Entonces, siempre hace referencia entre el precio y el valor, ¿no? Una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Como bien hemos platicado de Palantir, el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. Él dice que el mercado, obviamente, en el corto plazo es muy volátil y actúa como un esquizofrénico, y en el largo plazo es un cuate muy sensato, ¿no? Ecuánime. Muy ecuánime, ¿no? Habla de la inversión. Es una máquina de dinero en el largo plazo. Exacto. Habla de las inversiones contra las especulaciones, y para invertir hay que entender el negocio, su dinámica competitiva y los números. O sea, la evaluación de negocios es importantísimo. El valor presente del flujo de caja que se puede extraer durante la vida útil de un negocio, eso es lo que vale el negocio, ¿no? O sea, ese es el tema de evaluación que siempre hemos platicado, de fundamentales en este podcast. Pero él, también muy similar a lo que dice Buffett,
le gusta cuando este flujo de caja es predecible, ¿no? Activos que tienen estabilidad en el dinero que te avienta el negocio. Tú le metes 10 pesos, te va a regresar cuánto, ¿no? Entonces, esa visibilidad y esa estabilidad es importante. Y con el componente del activismo, ¿no? O sea, una persona que le gusta involucrarse también en el management. Y detonar ese valor, Y ¿no? detonar ese valor y ser muy público y mediático también en la manera en la que influye dentro de los negocios y dentro de las narrativas de los mismos, ¿no? Le gustan mucho las marcas. Mm. Cree que es una ventaja competitiva de largo plazo o un moat, como dice Buffett. Le gustan los restaurantes y las franquicias. Sí, y el real estate. Que eso lo platicamos en el episodio de Peter Lynch, porque sabe que si un restaurante jala muy bien en Estados Unidos, en Los Ángeles, probablemente si te lo llevas a Houston y a Nueva York y empiezas a abrir el mismo restaurante, una cadena, va a poder tener éxito, ¿no? O sea, si haces bien las cosas y replicas este tema de la experiencia y de los procesos del restaurante, el tema de la franquicia que te permite crecer sin invertir capital, le gustan. Vamos a entrarle ya al portafolio de Bicomet, porque creo que ahí se va a ver reflejado también todo lo que le gusta. Su posición más grande es Uber. Uber. 20% del portafolio. Interesante, ¿no? Interesante que sea Uber. Bueno, obviamente conocemos a Uber, es una plataforma de movilidad, en fin, con todo este super app que está construyendo alrededor. Efectos de red. Sí. También él entra justo cuando empieza a tener una época muy rentable Uber. Y aquí voy a usar un paralelismo. Le gusta mucho Google, con una tesis muy similar a la que platicamos en el episodio de nosotros de Google. Pero él dice que Tesla, o sea, un poco Uber estaba presionado a la baja porque se hablaba de que Tesla iba a tener estos coches autónomos y que iba a presionar mucho el negocio de Uber. Cuando esa era la narrativa popular. Cuando en realidad Uber tiene una red mucho más poderosa y quizás eran los que iban a ganar en el tema de la autonomía y de rentabilizar. Entonces, yo creo que aquí es algo muy similar a su inversión en Google, porque en Google un poco igual, él empieza a invertir en Google cuando presentan su tema de inteligencia artificial que se llama Bard. Se empieza a hablar de que va perdiendo y subestiman la capacidad de liderazgo de inteligencia artificial que tiene Google. Empiezan a hablar que van atrás y de repente él hace doble clic, vuelve a investigar y dice, oye, el acceso masivo que tienen a datos, los chips dedicados propios que tienen, que son los TPUs, la división de cloud, o sea, el tema de que está muy integrado, claro, como un play le gusta y ve la oportunidad porque dice, la narrativa dice que Google va atrás en el tema de inteligencia artificial, cuando en realidad van adelante. Entonces, veo una similitud muy fuerte entre su inversión en Uber y su inversión en Google, de apostarle al caballo negro, caballo que alcanza gana, dicen también, ¿no? Al underdog, en este caso, pero haciendo un diligence y una investigación muy profunda y teniendo la convicción de que es correcto lo que él dice, ¿no? Otra de las empresas, Brookfield, exposición a activos reales también, mucho la escuela de su padre, ¿no? Hablando de todo el tema de infraestructura, bienes raíces, energías limpias, y es una cobertura contra la inflación, ¿no? Que también lo veíamos con Stanley Druckenmiller y con todos estos grandes inversionistas macro, con Soros, por supuesto. Brands de restaurantes, marcas de restaurantes, QSR, sí, que es la holding de Burger King, Tim Hortons, Popeyes, entre otras muchas. Interesante, como dices, que le gustan los restaurantes y entiende un poco la dinámica detrás de ellos. Chipotle Mexican Grill. Ahí entro también hay una crisis de salubridad y cae y le entra duro a Chipotle. Hay otra que se llama Howard Hughes Corporation, que son estos desarrolladores. Tú seguro has ido a Woodlands, en Texas, que pues tienen esta operación y esta desarrolladora en algunos lugares en Woodlands, en otro creo que está en Las Vegas, pero genera muchísimo flujo. Entonces logró cerrar un deal con ellos que él les maneja el flujo y lo reinvierte y les cobra un management fee de 1.5%, y pues ya tienen esta relación en la que les maneja ahora sí que el flujo a Howard Hughes y genera fees de eso, ¿no? Y algunas temas que hay en común, ¿no? Digo, hay otras inversiones que tiene
en otras empresas como es el tema de Hilton, ¿no? Hotelería, está en Hertz. Pero algunos puntos en común de muchas de estas inversiones, alta concentración, tiene pocas posiciones que dominan el 70-80%. O sea, estamos hablando de esta. Bueno, Amazon también. Amazon es una de sus posiciones más fuertes. Sí. Pero entre Uber, Amazon, Google, Brookfield y QSR tiene el 70-80%. Y Howard Hughes. Y Howard Hughes tiene el 70% del portafolio. Alta concentración. En Howard Hughes también trata de hacer este tema como de Berkshire, que Berkshire le saca el flujo a los negocios y los reinvierte. Y eso es un poquito lo que trata de hacer con ellos Bill Ackman en este deal, se lleva un porcentaje del market cap conforme va creciendo. De esa manera un poco apalanca también. Apalanca. Y una de sus ventajas que él habla siempre es que es capital permanente. Él tiene acceso a capital permanente. ¿Qué me refiero con esto? Que el 85% de su capital no puede salir, está comprometido de largo plazo y entonces no tiene retiros. Entonces puede hacer inversiones a más plazo. A más largo plazo. Este arbitraje de tiempo que le llaman, ¿no? Otra de las cosas que hay en común, el activismo y también muchas posiciones de control, que eso le permite tener también más capacidad de influencia. Mix de growth, value y real assets. Apuestas de crecimiento como Uber, Amazon, Google, con activos reales y empresas operativas tradicionales como Brookfield y Howard Hughes. Riesgo de timing también tiene posiciones que son muy cíclicas, ¿no? Y que están muy correlacionadas al tema de las tasas de interés y obviamente el tema de la inflación. Y muchas veces también dentro de su portafolio tiene muchas inversiones que no son visibles, ¿no? Opciones, tiene deuda, coberturas, ¿no? En fin, es las capacidades que te da un hedge fund de tener más flexibilidad y de que tal vez no comprendas todo lo que hay en el balance. Fue también importante que en la crisis del 2020 él hizo un dineral. Ah, sí, el del COVID. En el COVID. En el COVID él hizo un dineral hace casi 2.7 mil millones, sí. O sea, 2.7 mil millones, 2.7 billón, apostando en contra de los credit default swaps. O sea, colocó una cobertura utilizando, pues ahora sí que estos CDS que le llaman, apostando que se iban a emproblemar la parte de bonos corporativos de las empresas por el COVID. Hace esta apuesta, de repente, obviamente el costo de asegurar estos bonos sube muchísimo, entonces logra hacer casi, creo que es una locura, pero le metió alrededor de 71 millones y sacó 2.7 mil millones. Es una apuesta apalancada, ¿no? El Black Swan. Y ese se habla de los trades más exitosos de la era moderna, que fue esa apuesta en contra del COVID. Y pues, en fin, es una persona que combina pues muchos factores, ¿no? El activismo, el tema de la flexibilidad del hedge fund, el value investing, como bien decías, ¿no? La comprensión también de los real assets, ¿no? Con todo lo que aprendió de su padre, restaurantes, negocios que generan mucho flujo, temas macro, también comprende mucho el tema de las tasas de interés, los ciclos, etcétera, la tecnología y también pues todo lo que ha aprendido de la parte soft, ¿no? Como bien dices, es de la parte hard que le ha enseñado las inversiones, pero todo lo que también su carrera y su propio camino, el mismo divorcio, estas peleas mediáticas, los fracasos públicos, pues lo han forjado en su carácter. A mí me parece una de las personas más emblemáticas y relevantes dentro del marco de las inversiones a nivel global, porque también pues ha pasado de ser nada más un inversionista a ser un líder de opinión y una persona muy vocal, que a mí la verdad es que me gustó mucho cómo defendió todo lo que sucedió, sobre todo... ¿Las tarifas? No, déjate tú, en las tarifas fue muy vocal, es una persona que siempre estaba muy involucrado en la parte política, pero tuvo una historia muy interesante con todo el tema de las universidades, porque él fue a Harvard. Su nueva esposa era maestra en Harvard y le pusieron un 4. Un poco todo este movimiento woke que había y empezaron a sacar una serie de artículos en contra de ella en algunos de los periódicos locales. Y él encontró que pues, estaba habiendo este complot en contra de su esposa y de manera muy vocal empezó también a criticar a las universidades y demás. Él también con raíces judías y entonces defendiendo también mucho pues, del proselitismo que también percibía dentro de las universidades en contra de este antisemitismo, ¿no? Entonces, pues aventó el tiro muy público cuando aparte
ir en contra de lo woke, porque pues ahorita es muy fácil ir en contra de lo woke con Elon y con toda la banda, ¿no? Pero pues antes salías a decir esto y eras sujeto a censura. A muchísimas personas la censuraron y él se aventó el tiro para defender a su esposa y para defender los principios y los valores que, como tú bien habías dicho, pues es un tema bien importante para él, ¿no? Y creo que no es fácil hacerlo cuando todo está en tu contra, y habla mucho también del carácter y de la personalidad y la filosofía de Bill Ackman más allá del campo de las inversiones. Sí, siempre ha sido, mira, en la puesta en contra en el COVID también sale a decir que se va a acabar el mundo. Hace esta apuesta y después sale el 18 de marzo a decir que si hay un cierre del gobierno de 30 días, no cierre del gobierno, que el gobierno cierre, Sí, ¿te acuerdas? Que era el quédate en casa, ¿no? O sea, que si lograba controlar la pandemia y el gobierno iba a tomar las decisiones correctas, y regresó al mercado. O sea, fue ahora sí que un trade táctico ahí. En el tema de los aranceles fue muy vocal en contra de Trump en algunos, de no pasarse tanto y de que pues estaban poniendo la economía en riesgo con las decisiones que estaban tomando. Le tuiteó al presidente Trump y dicen que fue parte de la influencia que al final logra, digo, como varios, ¿no? También estaba Jamie Dimon haciendo empujando ese lobbying. Pero sin duda tiene este carácter de una confianza, algo de ego, pero yo siempre digo que las cualidades que te hacen alguien resaltar en algo, están a una línea muy delgada de ser también tus propios defectos. Claro. Tus cualidades y tus defectos están muy cerca, ¿no? Este cuate tiene la confianza en sí mismo y en sus tesis, pero a veces puede parecer soberbia o ego, ¿no? Es muy agresivo y siempre va a tratar de detonar ese valor, explotando su voz, todo el tema mediático, todo eso lo hace de manera excelente, ¿no? Entonces, como que un poquito lo ven, de lo que lo critican, lo que lo critican es mucho de lo que él de lo que lo hace resaltar de también, lo que hace ¿no? resaltar son los dos lados de la moneda, y es genio y figura, y es también eso lo que lo hacen ser personas grandiosas que nos den estos grandes aprendizajes y estas también grandes inversiones. Comet, para la acción, ¿cómo ves si damos acciones de Uber? Siendo la posición más grande de su portafolio. Perfecto. Una acción de Uber, nuevamente les recordamos la dinámica, se tienen que suscribir al canal de YouTube, se tienen que suscribir también a el canal de Spotify, compartir el episodio y poner el precio de la acción en el que cierre un mes después de que salga este episodio. Entonces vamos a regalar una acción de Uber a la persona que le atine o esté más cerca del precio de la acción de Uber. Y bueno, pues espero que también se hayan llevado mucho de este episodio de Bill Ackman, una persona muy mediática, muy controversial, pero que también tiene unos grandísimos aprendizajes, tanto del lado personal como del lado financiero, querido Comet. Oye, quiero mandar un saludo a Diego Tarrach y Eduardo Ovejas, que los conoces. Tiene una estrategia de activismo en el cual te dan exposición a 9 de los mejores fondos activistas y te permiten ser coinversionistas con estos fondos. No es un fondo de fondos, sino te abren la posibilidad de coinvertir con estos fondos activistas. 9 de los mejores fondos con más track record. Se llama Forandra. Diego Tarrach es muy conocido en la industria financiera. Estuvo en Afore, estuvo como director de Asset Management en Actinver. Estuvieron en ICSE manejando fondos mutuos. Igual el Eduardo Ovejas, que es su socio, pero nomás quería mandarles un saludo y que sepan que pues también hay mexicanos que le están entrando al tema de activismo, están teniendo iniciativas de armar estos vehículos, estos fondos. Este es un fondo, cierran un par de meses, pero se me hace una iniciativa padrísima de cómo poder participar dentro de esta estrategia de activismo vía este vehículo. Entonces nomás no quería dejar de mandarles un saludo. Sí, y hablar también de estos mexicanos que están haciendo las cosas a ese nivel y de estas posibilidades también de invertir. Entonces la gente que pudiera estar interesada también puede buscarlo. Por ahí pondremos la liga de Forandra dentro. Sí. Y que la gente siga buscando estos headlines de activismo. Hace poco le trataron de hacer uno a Disney, le hicieron a Shake Shack. Estén pendientes de las noticias de cuando entre un activista, ya lo entienden un poco más, alguien como Bill Ackman, como Carl Icahn, como Nelson Peltz. Ya hablaremos más de ellos y estén pendientes, porque sobre todo en Estados Unidos, donde hay mucho más reglas del juego claras, es un tema en donde puede haber muy buenos retornos. Entonces, pues un gran saludo a Diego y a Eduardo y enhorabuena por estar haciendo estos proyectos tan interesantes.
y déjenos comentarios qué opinaron de Bill Ackman y de el precio de las acciones de Uber. Mi querido Comet. Muchas gracias, Flaco. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.